Recording in progress. Bueno, esta tercera sesión de los webinarios que está organizando el proyecto Coslada Tibás, Ciudades que Cuidan, está dedicado al urbanismo amigable con las personas mayores. En los dos anteriores abordamos el urbanismo feminista en la primera, en la segunda el urbanismo accesible, y ahora nos vamos a centrar en un elemento demográfico de impacto mundial como es la longevidad, un gran logro, por otra parte, aunque muchas veces se hable de él como si fuera un problema. Las cifras hablan por sí solas. En 2030, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. En 2050, la población mundial de personas de 60 años o más habrá pasado a 2.100 millones de personas. La esperanza de vida no deja de crecer y en particular crece mucho a partir de los 65 años. La esperanza de vida al nacer crece, pero aumenta mucho también la esperanza de vida a partir de los 65 años. Son unos años de prórroga, cada vez con mejor salud, que le hemos ganado ¿a quién le hemos ganado? A la biología, no sé, no sabría bien a quién decir, pero es una ganancia y un triunfo de la humanidad, pero que también tenemos que saber cómo manejarlo. Cambia en muchos aspectos nuestra vida individual y la ciudadana. Así que, hecha esta mínima presentación para justificar por qué estamos aquí, doy paso a Juan Escudero para que presente un poquito este proyecto en el que estamos de cooperación por parte del Ayuntamiento de Coslada, que es una de las partes implicadas junto con Tibás. Juan. Muchas gracias. Quiero ser muy breve porque en este espacio sobre todo hay que dejarle eh, paso a quien sabe, a quien nos va a enseñar, con quien vamos a compartir. Solo agradecer al equipo de las oficinas técnicas de las dos municipalidades, a la Municipalidad de Tibás. Ahora daré paso a mi contraparte. Lo de contra es un poco menos, no en la parte negativa, sino Alfonso de aquí de la municipalidad, la palabra para decir que es un orgullo y creemos que además es un avance y una aportación impresionante el que podamos compartir personas interesados, profesionales, personas con más o menos responsabilidad, conocimientos y sobre todo aprender. Yo creo que estos son espacios de aprendizaje común y de desarrollo, ¿no? de ideas en lo que es el proyecto que nos une, que sobre todo es compartir experiencias y aunar esfuerzos para hacer ciudades amigables, a ciudades con una gobernanza participativa, ciudades inclusivas, ¿no? Y en ese reto estamos. Yo creo que vamos con mucho esfuerzo, pero un esfuerzo que está siendo recompensado, porque esto es un ejemplo, ¿no? El poder compartir con personas de varios continentes, con personas de diferentes culturas, con diferentes perspectivas, con diferentes intereses, pero poner todo nuestro interés conjunto y avanzar, ¿no? En un proyecto que creo que nos va a interesar y nos está interesando, y va a tener, y está teniendo además un importante producto. Ya este es lo has comentado antes, el cuarto webinar, Tercero. el tercero, perdón. Me parece muy interesante, yo lo dije en su momento. Muchos gestores algunas veces estamos un poco ajenos a lo que es el espacio, pero en el espacio se desarrollan nuestras vidas, cualquiera. El espacio desde que nos conforma nuestra realidad y nuestro desarrollo, nuestro ciclo vital, nuestras emociones, nuestras condiciones, en fin, no quiero abundar en esto. Y algunas veces los que somos profanos en el mundo del urbanismo, y eso sí que le pido yo a los urbanistas, que hagan un esfuerzo de comunicación, un esfuerzo de compartir, para que abandonen a lo mejor ese mundo, esa jerga técnica, y la puedan compartir con quienes no estamos no tenemos esos conocimientos, para hacer sensibles a toda la ciudadanía de la importancia que tiene que pensemos, que nos preocupemos y que podamos hacer eso, unos espacios urbanos, unos espacios de vida que sean accesibles, inclusivos, porque muchas veces
lo digo desde una apreciación personal o individual, y te das cuenta de que si no tienes dificultades, si no tienes problemas, todo te parece que está ok, está bien, ¿no? Pero cuando empiezas a verlo desde otro punto de vista, lo digo yo, que estoy adquiriendo ya unas edades, ¿no? Te vas dando cuenta pues que no era así, ¿no? Pues que, como decía el poeta, que la vida era esto, nunca lo supe hasta que lo he vivido, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, vivencial es lo que yo creo que podemos aportar desde nuestro proyecto y compartirlo, que es lo que estamos. Y nada, agradecer a los profesionales, a los ponentes que tengan la generosidad de poner sus conocimientos al alcance de los que no lo somos y por supuesto a los compañeros y compañeras de las oficinas técnicas que están haciéndolo todo posible y por supuesto a nuestros amigos, compañeros y a nuestro equipo de la Municipalidad de Tibar. O sea que adelante, no quiero consumir más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Alfonso. Y sí, no, de parte de nosotros, también aquí desde Costa Rica, ha sido, pues, primero, contarles que ha sido una experiencia completamente fuera de cualquier cosa, cualquier imaginación, ¿no? En el mejor panorama, en el mejor horizonte que nos hubiéramos podido pensar, nunca había una experiencia como la que nosotros hemos vivido durante estos años, y sobre todo porque estamos dejando huella en un tema que el país se había pues postergado, como que no queríamos ver de frente lo que ya nos venía. Y este tipo de programas ha puesto en evidencia, ¿verdad? Primero, todas las carencias, que son miles, que tiene Costa Rica en materia de accesibilidad, que son miles. Las barreras desde las más sencillas, ¿verdad? Hasta las más complejas. Y no puedo dejar de aprovechar el momento para saludar a Andrea Terán, de la Fundación Yamuni, y ella fue la que nos metió en esta historia, incluso antes de que el programa existiera, ¿verdad? A través de la Conferencia Iberoamericana de Ciudades Amigables con las personas mayores, y luego, pues, propiamente con el programa de Ciudades Amigables con las personas mayores. Seguimos siendo aliados estratégicos, ¿verdad? Y esperamos por mucho, mucho tiempo más mantener esa alianza, ¿verdad? De parte de nosotros, muy agradecidos con la Unión Europea por estar, hacernos parte de esta historia y pues agradecidísimos con los compañeros del Ayuntamiento de Colada, con los compañeros de Tangente también. Eh, Saludo también a Javier. Me encanta ver a María Isabel después de tanto tiempo también. Eh, Ha sido, como les digo, ha sido una experiencia increíble, una experiencia replicable, que es lo que estamos tratando de hacer a través de todo este sistema de web. Así que, viendo que tengo aquí compañeros de Argentina, estoy viendo personas de Brasil también acá, entre otros países de América Latina, y decirles que aquí estamos puertas abiertas. Decía un poeta costarricense que Costa Rica es el país donde no hay primos, solo hay hermanos. Entonces, puertas abiertas para que quiera venir, para que pueda llegar y para que quiera conocer. Bienvenidos. Gracias por esa bienvenida. Aprovecho para tratar de ponerle remedio a mi falta de educación porque no he dicho mi nombre al comienzo. Soy Isabel Cartón y formo parte de la oficina técnica del proyecto. Y aquí nos acompañan varias compañeras de la oficina técnica, Rita, Taisigue, Mildred, que ahora no te vemos, pero ahí estás, y quizá alguna persona más, pero ya somos muchas y perdonadme si no os cito a todas. Vamos a dar paso ya a las presentaciones porque si no vamos a ir con el tiempo un poquito justo. Contamos con la presencia de tres personas que creo que van a darnos una panorámica muy general para ver, sobre todo desde un punto de vista muy práctico, qué supone la longevidad en las políticas más cercanas a la ciudadanía, que son las políticas locales. Diego Sánchez González, Andrea Terán, Silvia Gascón nos van a dar desde España, desde Costa Rica y desde Argentina miradas diferentes y complementarias sobre este asunto. Comenzamos con Diego Sánchez González, que es doctor en Geografía, máster en Gerontología Social por la Universidad de Granada, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, más conocida como UNED, dicho todo el nombre es raro. Científico titular en excedencia del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Mucha experiencia como profesor en diversas universidades también de América Latina y diversas publicaciones. No quiero alargarme porque vuestros currículums son tan impresionantes que robaría tiempo de la presentación, así que os doy paso. Diego, cuando quieras puedes compartir pantalla.
¿Está compartido o no? A ver, voy a ver. ¿Veis la presentación? Sí, ahora sí. Ujú. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer estar con vosotros hoy y, bueno, pues el apoyar este tipo de iniciativas que creo que son muy importantes para avanzar como sociedad en este tipo de retos como es el envejecimiento de la población. Bien, voy a hablaros sobre los entornos para todas las edades ante una sociedad que envejece. Eh, por temas de tiempo voy a avanzar. Quiero deciros que cuando normalmente nos acercamos a este tema, lo que vemos es que el ambiente tiene mucha más importancia de la que pensamos, que condiciona en muchos aspectos de nuestra vida, nuestro desarrollo evolutivo, nuestra salud, nuestra calidad de vida y, por supuesto, nuestro envejecimiento o nuestra longevidad. A través del control del ambiente, por ejemplo, se puede influir en el bienestar físico y emocional de las personas a medida que envejecemos. Por ello es tan importante propiciar entornos amigables. A lo largo de esta charla trataré de entender qué es eso de amigable, porque muchas veces se confunde esto de amigable y llamamos de manera errónea a entornos que no lo son. Entonces vamos a hablar sobre ciudades amigables que a veces tampoco lo son. Entonces, bueno, vamos a tratar de qué es eso de amigable. Y cuando encontremos eso de ese entorno amigable, podremos decir que estamos facilitando que las personas puedan envejecer en el lugar, en sus hogares, en sus vecindarios, y que puedan promover su salud, su participación, su seguridad en general, su calidad de vida. Y a ver si esto funciona. El problema que nos enfrentamos es que más allá de cualquier discusión, nos enfrentamos a diversos retos. La urbanización acelerada, sobre todo en países en desarrollo, la enorme desigualdad social que crece en el mundo, el cambio climático, el envejecimiento. Como ya se ha comentado previamente, asistimos a una población que envejece en un contexto urbano, en ciudades que enfrentan altos niveles de desigualdad y de crisis climática. Por eso hacer ciudades amigables es aún más difícil. Bien, por eso me planteo dos cuestiones. ¿Qué desafíos y oportunidades plantea eso que todo el mundo ya conoce como las ciudades y comunidades amigables para las personas de edad? ¿Y cómo podemos crear entornos amigables para todas las edades ante una sociedad que envejece? Bien, pues vamos a empezar por hablar sobre las oportunidades y desafíos que plantea esto de las ciudades amigables. Las ciudades amigables, como sabéis, es un programa de la Organización Mundial de la Salud que surge en el 2007 y que a partir de 2010 se convierte en la red mundial de ciudades amigables, ciudades y comunidades amigables. Pero, ¿qué es una ciudad amigable? Bueno, pues es aquella, según la OMS, que adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. Más allá de esa definición, una ciudad amigable debería de pensar en todo el conjunto de la población, es decir, a todas las edades, y pensaría desde una perspectiva solidaria, y pensar sobre todo con las personas mayores, y no para. Por ello es importante pensar en la importancia de la participación de todas las personas, pero sobre todo a medida que envejece, y también del empoderamiento de este creciente colectivo de personas mayores. Bien, cuando se habla de esta red, hablamos del ámbito local, de la importancia que tiene el papel de los gobiernos municipales. Qué bueno que haya dos gobiernos municipales, uno de España, otro de Costa Rica, imagino que habrá otros muchos más, y me alegro, porque sois los verdaderos protagonistas de esta historia. Es una cuestión que abarca el ámbito político, el técnico y el social. Porque es importante el impulso, el asesoramiento, la formación y el intercambio. Yo he trabajado para la Agencia Española de Cooperación Internacional hace años y para mí es crucial, si esto tiene éxito, será gracias a la cooperación internacional. O sea, no tiene mucho sentido el pensar que un solo municipio pueda emprender este gran reto de hacer que las ciudades sean amigables. Bien. No voy a entrar en cuestiones como qué es y cómo se puede desarrollar este programa a nivel local, pero bueno, rápidamente diré que hay un diagnóstico que tenemos que hacer, un plan de acción, establecer unos indicadores, pero como veremos más adelante, seguimos todavía teniendo problemas y errores que cometemos en las distintas fases de este proceso, a pesar del tiempo que ya llevan estas cuestiones. Y es curioso, a pesar de que muchos municipios participan de la red, pues lo que observamos
Ya autores como Buffel y Philipson o Rodríguez Rodríguez recientemente han subrayado los problemas metodológicos que plantean estos diagnósticos de las ciudades amigables. No todos los municipios de la red han seguido la misma metodología, o los sesgos en la selección de los participantes. Es decir, es curioso, pero sistemáticamente en muchas ciudades se omite por descuido, por errores metodológicos, a una parte de la población, la más vulnerable. Y eso es una cuestión a tener presente. Entonces, las ciudades amigables, si olvidan a los colectivos más desfavorecidos, poco amigables son. Y se olvida a espacios que no son o que son más vulnerables, pues evidentemente tendremos un problema más adelante, ¿no? A la hora de enfrentar ese reto. Es curioso porque cuando hablamos de amigable, no todos, o sea, hay que tener en cuenta que hacer ciudades amigables, a la hora de estudiarlo, se ha visto que a veces generan efectos no deseados. Por ejemplo, se ha comprobado en ciudades como Barcelona y algunas ciudades norteamericanas, pues, los efectos no deseados de esta amigabilidad en la ciudad, porque puede conducir a generar procesos de gentrificación y de generación urbana que terminan expulsando, curiosamente, a los grupos vulnerables, entre ellos a las personas mayores. Y además, en muchos casos, se exacerba la desigualdad social y prioriza la mínima intervención estatal. Esto no es muy amigable, que digamos. Bien, pero surgen además nuevos desafíos dentro de lo que son las ciudades amigables, nuevas demandas, porque esto cambia por ejemplo, hablamos de la multiculturalidad, de la cuestión de género, del etnicismo, de la soledad no deseada, o del cambio climático, que tienen que ser incorporadas como retos transversales para desarrollar una ciudad amigable. ¿Qué tenemos que intentar hacer? Pues mejorar la gestión, impulsar la coordinación, la cooperación internacional, el apoyo con y entre los municipios locales, apoyar sobre todo los más necesitados, que solo suelen ser los municipios más pequeños, mantener el compromiso político en el tiempo, que eso es uno de los problemas que tienen los gobiernos municipales con relación a los proyectos amigables, ¿no? O subrayar la viabilidad económica en los planes de acción. Muchas veces nos olvidamos de que hay una cuestión importante, que son los presupuestos municipales, o dinamizar la formación de los recursos humanos y técnicos. Muchas veces los profesionales a nivel local no cuentan con la formación adecuada para desarrollar este tipo de iniciativas. Bien, pues vamos a ver en temas de investigación cómo podemos generar entornos amigables. Mirad, si no hacemos investigación, si no basamos en investigación, no generamos hallazgos científicos que serán claves para la promoción de políticas públicas como las ciudades amigables. En la actualidad y desde hace años, la comunidad científica está tratando de desvelar qué características hacen de un ambiente amigable o no, y que contribuye en definitiva a promover eso del envejecimiento activo y saludable. Digo eso porque muchas veces se desconoce. Y hay que tener en cuenta que para que sea un entorno amigable, tenemos que estudiar los entornos a distintas escalas espaciales, a nivel micro, la vivienda o la residencia de mayores, a nivel meso, el barrio, o a nivel macro, la ciudad, o a escalas temporales como la longitudinal o la estacional. Pero descubrimos que, es curioso, a pesar de todo, del tiempo transcurrido, hay una falta de consenso en eso de que llamamos amigabilidad. Es decir, depende del autor que leamos, decimos una cosa u otra en relación a lo amigable, o el predominio en la literatura de los contextos urbanos anglosajones, que muchas veces la literatura, en los medios de comunicación, se subrayan lo importante o el éxito que tienen. Y yo sugiero reflexionar sobre el discutido éxito que tienen estas intervenciones amigables en muchas ciudades anglosajones, que por cierto, muchas veces esos proyectos intentan llevarse a países en desarrollo o contextos culturales diferentes, como contexto de América Latina, y no encajan. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que importamos. Y os digo desde ya, hemos hecho distintas revisiones de la literatura, que faltan estudios longitudinales en este aspecto para saber cómo podemos desarrollar entornos amigables y qué tipo de métodos han utilizado estos estudios, en muchos casos con importantes deficiencias que es las que tenemos que trabajar. Yo trabajo desde la gerontología ambiental desde hace años y es una de las áreas en la que convergen distintas disciplinas y que está contribuyendo al fomento de las ciudades y comunidades amigables a través de conocer, analizar, modificar y optimizar la relación entre la persona
que envejece y su entorno físico-social desde perspectivas y enfoques interdisciplinarios. Cuando tratamos de comprender esa relación, si esa relación es adaptativa, vamos a promover un entorno amigable. Sin embargo, cuando esa relación es desadaptativa, vamos a limitar ese entorno amigable. Bien, es curioso cuando hablamos de esas relaciones desadaptativas, que por supuesto ponen en discusión lo que es un supuesto entorno amigable, tenemos que tener en cuenta que esas influencias ambientales pueden limitar la vida independiente y activa de la persona mayor. Un entorno no amigable presentaría barreras arquitectónicas, problemas de accesibilidad, de seguridad, de movilidad. En definitiva, limitarían la vida, la salud y la calidad de vida de las personas. Y fomentaría aspectos como el aislamiento, la soledad, etc. Desde luego, limitan el envejecimiento activo y saludable. La salud, la seguridad y la participación se ven afectadas negativamente y las áreas comprometidas de las áreas ya establecidas, las 8 áreas de las ciudades amigables, ciudades y comunidades amigables, se ven afectadas de manera negativa. Y es curioso, cuando hablamos de envejecer en el lugar que es el punto de partida, ¿es factible? Sería la pregunta. Bueno, pues la mayoría de las personas prefieren envejecer en sus lugares, sus barrios, sus viviendas. Sin embargo, no suelen estar familiarizadas con las opciones de adaptación del entorno. Además, debemos de cuestionar este principio de envejecer en el lugar. Porque en muchos casos, o en aquellos casos cuando la persona no pueda vivir en ese entorno porque ese hogar limita su autonomía personal, entonces habría que plantear, y se debe de plantear, alternativas de reubicación para esa población. Tenemos que recordar además que el 62% de los accidentes se producen en la casa. Por tanto, esa primera ciudad, ese dominio de las ciudades amigables, que es la vivienda, en muchos casos no es amigable. Entonces, tenemos que empezar por establecer criterios prioritarios en relación a la vivienda. Muchas viviendas de las personas mayores necesitan adaptaciones urgentes y esa ausencia de apoyos favorece que la persona se vea condicionada a la hora de salir al exterior y lo que favorece un aumento de la soledad no deseada. Por otro lado, se limita el deseo de envejecer en el hogar. Ya sabéis que hay una disminución de la solidaridad intergeneracional debido a los cambios en las relaciones o en la estructura de la familia, que era hasta ahora el principal apoyo del mayor, sobre todo cuando necesitaba ayuda. Y además eso coincide con los problemas de acceso a los servicios de cuidado. En muchos casos, como sabéis, el mayor, si recibe ese cuidado, en muchos casos las horas que recibe son muy limitadas y está muy lejos de las necesidades del adulto mayor. Bien, por otro lado, las ciudades, cuando hablamos de esas ciudades que supuestamente deberían de ser amigables, pues no lo son tanto, ¿no? Entonces, lo que vemos es que a medida que envejecemos en la ciudad, se incrementan las presiones del entorno y eso nos condiciona nuestro estilo de vida y nos hace vulnerables ante los crecientes riesgos para nuestra salud, ¿no? Además, no hace falta que os diga que las ciudades excluyen de manera sistemática a las personas con discapacidad y deterioro cognitivo, ¿no? Algunos datos, aunque esto varía, depende de municipio, etcétera, el 26% de los accidentes se producen en la vía pública y afecta de manera significativa a la persona mayor. Hemos hecho algunos estudios en algunas ciudades y hemos constatado donde las barreras arquitectónicas están más presentes en el espacio público, en esos barrios vamos a encontrar un mayor porcentaje de personas mayores con problemas serios de aislamiento social. Por tanto, hay una relación, como se dijo al principio, como el ambiente influye mucho más de lo que pensamos en nuestra población y sobre todo a medida que envejecemos. Entonces, cualquier solución cambiaría radicalmente. O el tema del acceso y la calidad de los servicios sociales y de salud. Muchos problemas de accesibilidad que presentan las personas mayores. Hace años hice estudios en Granada y fue donde hice mi tesis doctoral y trabajé algunos años y di algún curso para el área de bienestar social de ese ayuntamiento y los problemas que en aquella época había todavía siguen presentes de algún modo, lo cual significa que nos cuesta dar solución a los graves problemas que presentan en el acceso a los servicios, ¿no? Y es curioso, con una redistribución o planificación de los servicios sociales y salud se podrían optimizar y mejorar y hacer más accesibles estos servicios. Pero bueno, es una cuestión de prioridades. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el desigual acceso a los servicios afecta sobre todo a las personas mayores y sobre todo a los barrios más desfavorecidos. Por tanto, llegó a la conclusión, desde hace tiempo, que el código postal influye más que el código genético en la salud y en la calidad de vida a medida que envejecemos.
Bien, en los entornos laborales yo he estado estudiando y hemos estado entrevistando personas, sobre todo en Ciudad Juárez, y ahí pudimos constatar cómo, a pesar de que las ciudades amigables tienen que promover, como ya sabéis, la participación cívica y la empleabilidad, pues se limita en muchos casos el envejecimiento productivo. Hay un escaso conocimiento de adaptación de los entornos laborales para que la gente siga trabajando. Es curioso, estamos retrasando la edad de jubilación, pero desde luego no se habla de adaptar los entornos. Y hemos constatado cómo las deficiencias de los entornos laborales tienen efectos en las caídas, el estrés y la depresión. Faltan inspecciones, etc. Es un tema importante, porque recordemos que la mayor parte de las personas trabajan hasta edades muy tardías en todo el mundo. Bien, y el tema de las nuevas tecnologías, pues que sepamos que las personas mayores tienen enormes dificultades para adaptarse a los cambios de las nuevas tecnologías, que son muy rápidos. Entonces les cuesta trabajo adaptarse a los teléfonos móviles, a los cajeros automáticos o a realizar trámites online. Y suelen además contar con menos apoyos. Aquí sería fundamental la formación continua, pero bueno. El 40% de las personas mayores tienen miedo a usar las tecnologías, a equivocarse, a borrar datos y sobre todo a sufrir estafas. Y es curioso porque las nuevas tecnologías ofrecen una ventana de oportunidad a favorecer redes y a suplir la pérdida que se produce de contactos con los años, ¿no? Es una ventana de oportunidad que tenemos que ver. Y por último, el tema de la vulnerabilidad al cambio climático. Es una cuestión que no está presente, desgraciadamente, y eso que he hecho mucha revisión y subrayo la importancia en los distintos trabajos que hago, pero sigue sin estar presente. Es decir, las ciudades amigables no han tratado, no han intentado desarrollar ese tipo de líneas de investigación, y tenemos que tener en cuenta que el cambio climático afectará a las infraestructuras de las ciudades, lo cual empeorará el acceso a los servicios básicos y calidad de vida, lo cual tendrá enormes repercusiones en la población envejecida. Y es curioso porque las personas mayores son muy vulnerables al cambio climático y son las principales víctimas de los desastres naturales. Además, desgraciadamente, suelen ser excluidas de los apoyos gubernamentales y, por supuesto, de la gestión del riesgo. Solo un dato, y solo para España. En el año 2022, es decir, hace 2 años, murieron más de 11.000 personas y más del 90% tenían 65 y más años. Lo cual nos debe hacer reflexionar, si queremos hacer una ciudad que sea amigable, también tiene que ser resiliente al cambio climático. Bien, vamos a hablar rápidamente sobre las estrategias adaptativas, muchas de ellas desarrolladas en México, y que nos habla de la importancia de la cooperación. Bien, tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer un entorno amigable, tenemos que promover, que apoyar, ese entorno tiene que apoyar la vida independiente y activa, es decir, son espacios que facilitan la libertad de movimientos, la actividad física, las relaciones sociales, el acceso a equipamientos y servicios, que promueve el envejecimiento activo saludable, la salud, la seguridad, la participación, y en definitiva encaja con las áreas promovidas, como ya se han comentado. Aquí subrayo la hipótesis de la proactividad ambiental, que recalca la importancia que tiene la participación y el empoderamiento de las personas mayores. Las personas mayores pueden actuar como agentes de cambio al modelar y adaptar sus ambientes a sus necesidades y preferencias. Es algo crucial que las personas mayores participen a lo largo de todo el proceso de desarrollo del programa de ciudades amigables, y además su papel como voluntarios, como en la cuestión de aspectos como el respeto, el cuidado del entorno, es algo que se sabe, ¿no? Estrategias de adaptación ambiental, la reubicación, el reacomodo, la accesibilidad, el diseño universal, la atractividad, el estímulo de identidad, la resiliencia, el empoderamiento son aspectos claves para desarrollar estrategias de adaptación ambiental. Esta es una de las propuestas que yo desarrollo en algunos de los estudios que hemos implementado y que ha dado como resultado, por ejemplo, un taller de jardines terapéuticos en Guadalajara, México, o por ejemplo un centro gerontológico en Monterrey. Lo que hicimos fue lo siguiente. Para crear esos entornos amigables, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, diagnosticamos las capacidades funcionales y cognitivas de los participantes potenciales. Diagnosticamos las tipologías y calidades de los atributos y funciones de ese entorno. Repito, muchas veces, y aquí lo recalco, muchas veces se hacen talleres e intervenciones en entornos que no deberían de ser utilizados para esa actividad. Siempre se dice, pero es que no tenemos otro sitio, sí, pero es que ahí no se debe de hacer. Entonces el resultado es que tenemos algo que no encaja. Entonces, repito, hay que diagnosticar a los potenciales usuarios, al entorno, el marco jurídico y la formación del personal, que en muchos casos desafortunadamente no tienen la formación adecuada para desarrollar esa actividad, lo cual también es para reflexionar. Hay que hacer un análisis
de las necesidades y preferencias, de los apoyos que dispone el entorno, tanto físico como social, y un análisis de las propuestas políticas en materia de ciudades amigables, cómo encaja ese entorno amigable, cómo deberían encajar en las políticas públicas. Otra cuestión será la implementación y la evaluación, que es algo crucial, que desgraciadamente muchas veces se olvida. La cuestión de la comunicación será clave para que tenga éxito esta estrategia, esta intervención. En fin, bueno, no quiero entretener porque si no... Pero bueno, básicamente a la hora de evaluar las capacidades, la salud funcional y cognitiva, las actitudes, los recursos tanto humanos como materiales que tienen los sujetos, las experiencias, y tenemos que pensar no solamente en los usuarios que siempre pensamos, sino también en las personas con, por ejemplo, con algún tipo de deterioro cognitivo, que muchas veces son excluidas de manera sistemática de estos programas amigables. La formación del personal me parece clave. Yo sugiero formarse en aspectos de gerontología ambiental que cada vez van a tener más peso, sobre todo en estos programas de ciudades amigables, las estrategias de comunicación, los programas lo que es la promoción de los programas de envejecimiento activo y saludable. Hay que entrevistar a las personas mayores, a los familiares, a los profesionales, para poder comprender esta cuestión. A la hora de evaluar las capacidades del entorno, pues tenemos que determinar si estas adaptaciones son factibles o no. Repito, no siempre un entorno, un centro de mayores se puede adaptar para esa actividad, o una plaza. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hacer este tipo, por ejemplo, de jardines terapéuticos, tenemos que ver si el entorno lo permite, ¿no? Y para ello es importante estudiar aspectos como los atributos y funciones del entorno que hemos utilizado para evaluar un espacio público, por ejemplo. Y las recomendaciones que siempre, y que tienen que ser consensuadas con los usuarios. Esto nos habla de participación y de empoderamiento. Y la cuestión importante de la credibilidad de los informadores. Tenemos que tener credibilidad a la hora de desarrollar este tipo de proyectos. Esta es una imagen de este centro que iniciamos hace ya años y que, bueno, ya está abierto. Bien. Diego, Sí, ya voy terminando. no, sí, tienes 4 minutos. Sí, ya. Muchas gracias porque me enrollo, como digo, y no me di cuenta. Bien, y solamente para ir finalizando, para poder hacer un entorno amigable es importante, por ejemplo, en cuestiones de espacio al aire libre, muchas veces ya está hecho. Entonces, las adecuaciones tienen que dar cabida a la participación de los usuarios mayores, y los profesionales tienen que medir tanto los aspectos que tienen que ver con el cambio climático, como el confort térmico y la movilidad, para diseñar esos espacios. Desgraciadamente, muchas veces esos espacios se hacen al margen de los usuarios, o adaptaciones en lo que son las viviendas o los espacios públicos, o cómo podemos implementar lo que son infraestructuras verticales que han tenido y tienen mucho éxito, incluso en ciudades con baja pendiente. O el tema de la iluminación, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad, iluminación artificial y natural, los sistemas de seguridad, los hábitos saludables. Las medidas de prevención hacen que esos entornos amigables sean seguros. O la cuestión del contacto con la naturaleza, que en los estudios que he desarrollado se ha constatado cómo mejora la salud y calidad de vida de las personas, disminuye el uso de medicamentos, mejora la relación con los usuarios y promueve la resiliencia ante posibles riesgos. Bien, retos y perspectivas, ya con ello concluyo. Y disculpad si me he demorado, me he cedido en el tiempo. Para mí es clave que los problemas de la ciudad tengan que ser analizados y discutidos, ya que amplifican los efectos de la desigualdad social y agudizan la vulnerabilidad de las personas mayores. Las ciudades y comunidades amigables con las personas de edad alientan ese diseño que promueve estilos de vida activos y saludables. Esa es la idea, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de favorecer esas estrategias tienen que dar cabida a la inclusión. Tenemos que tener en cuenta que los sujetos son heterogéneos y los espacios también. Tenemos que tener en cuenta esos matices. Impulsar. Yo, por ejemplo, estuve trabajando como profesor del aula de Mayor Ciudad de Granada hace ya años, y desde luego esa participación pusimos en marcha un proyecto piloto, el Taller Ciudad, y las personas mayores desarrollaron una muy buena planificación urbana desde su óptica amigable, ¿no? Y repito, esto es de los años 1900, antes del año 2000, o sea que ya hicimos ciudades amigables, o por lo menos un principio mucho antes de que la ONU se lo pusiera en marcha. O las viviendas deben ser amigables y flexibles, adaptándose a necesidades cambiantes a lo largo
de la vida y sobre todo a medida que envejece. Los espacios públicos, para ser amigables, tienen que fomentar el contacto con la naturaleza, incentivar la interacción social o impulsar las actividades de la vida cotidiana. Los transportes públicos tienen que ser amigables, tienen que facilitar la movilidad. Debería haber paradas, sobre todo en aquellos lugares donde las personas mayores tienen sus centros, hay una mayor concurrencia, centros de salud, centros de mayores, que muchas veces pues están fuera de las paradas o rutas de esos centros, ¿no? Lo cual dificulta el acceso a las personas mayores. Los entornos urbanos, para ser amigables, tienen que pensar en la demencia, diseñando espacios y servicios dirigidos a la creciente población de edad con estas patologías, sobre todo sensibilizando a la sociedad y capacitando a los profesionales, que es una cuestión pendiente. Y las ciudades amigables deben adaptarse al cambio climático, fortaleciendo la resiliencia de las personas mayores y sus familias ante los efectos adversos. Y por último, tenemos que favorecer la formación de grupos interdisciplinares que permitan avanzar el diseño de mejores ambientes para envejecer en el lugar. Y por último, la investigación implicará la incorporación de nuevas teorías y metodologías a partir del diseño de entornos y el empleo de nuevas metodologías. Bueno, pues muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Gracias, Diego. Has clavado el tiempo, no te has excedido. Gracias por ello, porque yo creo que con presentaciones tan sugerentes como la tuya, esto va a dar lugar al diálogo. Comentaba en el chat Eduardo Smunis, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, discúlpame, que en la Unión Internacional de Arquitectos estamos trabajando el tema del cambio climático y los grupos vulnerables. Sí que es un tema que yo creo que estamos todos tenemos cada vez más presente, afortunadamente. No sé si ya llegamos un poco tarde, pero nunca es tarde para empezar a tomar medidas. Muchas gracias. Qué sugerente también, qué invitación a la corresponsabilidad, ¿no? de todas las personas, de tomar un poco conciencia de lo que supone nuestra propia y futura vejez y de lo que supone eso también en comunidad. Me ha recordado, hay un estudio igual un poquito antiguo, precisamente del centro del CSIC, del que tú eres investigador, que decía que la prevalencia de personas mayores con algún tipo de discapacidad que permanecían confinadas en casa era casi del 25%. Esto eran datos de España. Es un estudio un poco antiguo, pero fijaros lo que eso supone, personas que no pueden salir de su casa. Imaginaros qué ejercicio de derechos se puede hacer en esas condiciones. Bueno, no quiero robar más tiempo a quienes de verdad tenéis los conocimientos. Luego en el diálogo posterior seguramente podemos comentar alguna de estas cosas. Andrea Terán nos va a ofrecer la segunda ponencia sobre la red de ciudades y comunidades amigables. Como contaba Alfonso hace un momento, ella, como miembro de la Fundación Jabonita Bush, acompañó a Tibaso, ¿no? en su elaboración de la política cantonal. Andrea, bienvenida. Andrea es máster en Cooperación Internacional y Desarrollo Social por la Universidad de Barcelona, máster en Comunicación y Educación. Tiene 15 años de experiencia trabajando en desarrollo social a nivel nacional e internacional. Ha trabajado para ONGs en las áreas de educación, prevención de la violencia, protección de poblaciones vulnerables y desarrollo comunitario. Lideresa en su barrio. Me gusta mucho esa definición porque el comunitarismo es algo que no solo se predica, sino que se ejerce, ¿no? Directora de programas, actualmente es directora de programas para la persona adulta mayor en la Fundación Jabonita Bush en Costa Rica y consultora independiente en temas de espacio público y desarrollo comunitario. Andrea, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles la invitación a participar en este espacio tan interesante. En mi ponencia lo que vamos a comentar un poco es sobre la iniciativa de ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores y cómo se ha operativizado en Costa Rica. Entonces hay una información de contexto que va a ser un poquito repetitiva de lo que ya se ha comentado, entonces la voy a pasar más rápido para que después podamos dedicar un mayor tiempo al análisis o a comentar las iniciativas piloto que hemos trabajado.
Tal vez para contextualizar, la Fundación Yamuni Tabush es una fundación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro que tiene un patrimonio propio y desde el año 2019 nosotros nos acercamos al Ministerio de Salud de Costa Rica y a la Organización Panamericana de la Salud porque justamente se iba a iniciar la implementación de esta iniciativa en el país. Y nosotros como fundación cada vez hemos querido irnos alejando más del asistencialismo para poder incidir en temas estratégicos que sabemos que impactan a una mayor cantidad de personas. Entonces, consideramos que esta iniciativa nos daba esa oportunidad de vincularnos con los gobiernos locales para empezar a generar buenas prácticas y a generar impactos en el territorio. Entonces, bueno, Ay, voy que no pude pasar. Voy a hacerles como un contexto demográfico que creo que todos estamos familiarizados con la realidad del cambio demográfico y el envejecimiento poblacional. Pero bueno, pasemos por aquí. Pues estamos en la década de las Naciones Unidas del envejecimiento saludable. Esto es muy importante y tal vez poco comentado y lo que se busca es promover ese compromiso intersectorial de que generemos acciones afirmativas básicamente para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Todos sabemos que el mundo está envejeciendo, ¿verdad? Y esto representa muchos retos, es una cosa positiva que es producto de logros importantes a nivel mundial, pero también requiere de que nos pongamos manos a la obra para poder hacer frente a los diversos retos del cambio demográfico. Entonces, la década del envejecimiento saludable lo que busca es poner la atención en este fenómeno demográfico tan importante que vamos a tener que abordar en los próximos años, abarcando desde temas de edadismo, ¿verdad? De eliminación del prejuicio contra envejecer y contra las personas mayores, también con un enfoque de envejecer en el lugar, ¿verdad? Y cómo se puede hacer para fortalecer a la comunidad para que sea un ente protector que permita la independencia y la autonomía y que las personas sigan siendo quien son y sean felices a donde están, ¿verdad? En vez de pensar en un enfoque de institucionalizar. Y también todo el tema de atención primaria de salud y atención a largo plazo para las personas que lo necesitan. Entonces, en este marco mundial, pues analicemos un poco el fenómeno del envejecimiento, ¿verdad? Este es el reporte sobre envejecimiento de la Organización Mundial de la Salud y veamos que las regiones en verde son las regiones que tienen 30 años o más. Entonces, perdón, el porcentaje de 60 años o más. Entonces veamos cómo el mundo efectivamente está envejeciendo, ¿verdad? Y cada vez más en el mapa de la derecha vemos que hay más de países con más de un 30% de la población mayor de 60 años. Entonces, esta es una realidad que va a afectar, digamos, al mundo de manera general. En América Latina, como comentaban también, ¿verdad? Y los países en vías de desarrollo, para el 2037 se espera que la población mayor de 60 años vaya a sobrepasar a la población menor de 15 años de edad. Para el 2050, 1 de cada 4 latinoamericanos va a tener más de 60 años de edad y para el 2091, América Latina y el Caribe va a ser la única región del mundo con más de un 30% de su población mayor de 65 años. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, por todos lados vemos que vamos a tener que hacer frente a esta realidad y la estrategia tiene que ser en este momento. Tenemos que empezar a generar las acciones en este momento para que podamos afrontar los retos de este envejecimiento poblacional. Y Costa Rica no es la excepción. Bueno, yo no sé si las personas que no son de Costa Rica saben, pero tenemos una de las expectativas de vida más altas del continente americano. Tenemos una zona azul en Nicoya, ¿verdad? Donde hay un montón de personas que tienen más de 100 años. Actualmente nuestra esperanza de vida para ambos sexos es de 80.3 años, ¿verdad? Eso es bastante alto y eso pues lo celebramos como costarricenses, muy orgullosos de nuestro sistema de seguridad social y de salud. Sin embargo, también esto representa muchísimos retos que realmente sí hay un rezago para poder afrontarlos, ¿verdad? Entonces, digamos que en Costa Rica esta conversación la tenemos constantemente de que no tenemos tiempo que perder y que tenemos que ponernos manos a la obra. Las proyecciones nos dicen que la población adulta mayor se va casi que a triplicar en los próximos 40 años.
Entonces, con esto en mente, también es interesante analizar que, bueno, aquí en la pirámide poblacional de Costa Rica se puede ver con mayor detalle que el grupo de personas mayores que más va a crecer es el de 75 años y más. Entonces, no solo estamos hablando de que vamos a tener una gran cantidad de población mayor de 65 años, sino que vamos a tener entre ese grupo un mayor grupo de personas de 80 años y más. Entonces, por supuesto, este grupo, este colectivo tiene necesidades específicas y necesitamos empezar a generar las estructuras que permitan que esta población viva con calidad de vida y acceso a sus derechos, ¿verdad? Entonces, estas fotos las tomo yo. Desde que yo empecé a trabajar con las personas adultas mayores hace 5 años, fue como que yo me puse unos anteojos que antes no tenía puestos. Y entonces realmente ahora en cualquier caminata por la ciudad que hago, siento que soy la paparazzi de los mayores, porque pues cuando uno empieza a poner atención, cómo se ven los mayores en la ciudad, qué están haciendo, cuántas personas mayores se ven, son muchísimas. Esto es una caminata de un domingo cualquiera y realmente basta con poner atención para darse cuenta que hay muchísimas personas mayores que son usuarios y usuarias de la ciudad. Estas fotos pues son simplemente demostrativas, pero también tengo fotos donde estas personas mayores se enfrentan a todo tipo de situaciones terribles relacionadas con la movilidad, con la accesibilidad. Entonces realmente sí, basta dar una caminata de domingo para darse cuenta que hay una deuda histórica que hay que hacer frente, a la cual hay que hacer frente. Entonces, teniendo en cuenta estos datos demográficos y la realidad del incremento vertiginoso de la urbanización, la Organización Mundial de la Salud en el 2007 crea la Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. Esto inició como un proyecto piloto en el cual participaron 33 ciudades y a lo largo del tiempo ha ido fortaleciéndose la iniciativa. Hoy en día hay más de 1000 ciudades del mundo que forman parte de esta red. ¿Qué es una ciudad amigable con las personas mayores? Básicamente es un buen lugar para envejecer. Es una ciudad que adapta sus entornos y fortalece sus servicios para poder garantizar que las personas mayores van a poder vivir bien, continuar haciendo lo que aman, lo que les gusta, lo que les apasiona durante el mayor tiempo posible, promover el envejecimiento activo y saludable a lo largo del curso de vida. Estas ciudades tienen un enfoque, deben de tener un enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Promover la participación, promover la convivencia intergeneracional, entender al colectivo de personas mayores como un colectivo diverso, ¿verdad? Ya no nos sirve pensar que todas las personas mayores las metemos en una bolsa y tienen las mismas aspiraciones y las mismas necesidades, sino que ya es muy claro que hay que dejar ese estereotipo, digamos, y empezar a trabajar con las personas mayores desde su diversidad, entendiendo que las personas tienen todo tipo de gustos, de deseos, de pasiones, de necesidades, y en función de eso, construir entornos que sean inclusivos. Y por supuesto, todo el tema de perspectiva de género. Entonces, rápidamente, para los que no conocen cómo funciona la iniciativa, lo primero que pasa es que las municipalidades hacen un proceso burocrático, tramitológico, digamos, de rellenar formularios, etcétera, para que la Organización Mundial de la Salud les acredite como una ciudad amigable con las personas mayores. Después de que se obtiene la acreditación es que empieza el trabajo. Entonces no es que la ciudad tiene que lograr todas estas cosas y después es una ciudad amigable, sino que más bien el título de ciudad amigable lo que hace es, digamos, evidenciar el compromiso de los gobiernos locales para trabajar a favor de esta población. Posteriormente viene la parte de generación de datos para entender quiénes son las personas mayores, a dónde están ubicadas, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas tienen pensión contributiva, todas estas cosas para que las personas dentro de las municipalidades que van a tener que implementar la iniciativa tengan estos datos importantes para toma de decisiones. Posteriormente se hace un proceso de diagnóstico participativo para poder entender cómo es la experiencia de las personas mayores como usuarios y usuarias de la ciudad, ¿verdad? Se sistematiza esta información, se traduce en planes de acción con indicadores, después empieza el periodo de implementación, se evalúa el impacto de las acciones generadas y se vuelve a empezar. Es un ciclo virtuoso que no termina nunca porque sabemos que en la ciudad las cosas siempre
pues es como un constante, un permanente, y también estamos pensando en que estas ciudades tienen que ser sensibles y adaptarse a las necesidades cambiantes de las personas mayores. Todo esto se trabaja con la municipalidad y con las personas mayores, dándole protagonismo a las personas mayores para que su voz sea la que se escucha y sean ellos mismos los que nos comentan cuáles son las necesidades que tienen, ¿verdad? En el mundo, esta iniciativa abarca 8 áreas, que es el círculo de la izquierda que pueden ver, ¿verdad? Que son espacios construidos y al aire libre, o sea, espacio público y edificios públicos, transporte y accesibilidad, vivienda, participación social, respeto e inclusión, empleo, comunicación e información y servicios de salud. En Costa Rica, digamos que se tropicalizó un poco se tropicalizaron estos dominios tratando de simplificar un poco la metodología para que las municipalidades la pudieran implementar de manera más ágil, y entonces se agruparon estos 8 dominios en 4 áreas claves. Pero al final es lo mismo, porque estas 4 áreas contemplan las otras que están en este gran círculo. Entonces, en Costa Rica realmente actualmente se está trabajando con estos 4 dominios. Desde el 2019 hemos trabajado con una mesa motora a nivel país, a donde hay diversas instituciones, la academia, el sector público, el sector privado, ONGs, para tratar de conformar una red, ¿verdad? No queríamos trabajar individualmente con cada municipalidad, sino que poder generar una cultura de red a donde se pudiera hacer intercambio de buenas prácticas, compartir conocimiento, fortalecer el trabajo en equipo. Los retos son muchísimos y entendemos que es trabajando en equipo que vamos a poder realmente mover la aguja en estos temas claves. Entonces, hasta el momento, la verdad que estamos muy orgullosas de haber podido generar una red de 31 gobiernos locales de las 82 municipalidades que hay en Costa Rica. Entonces, seguimos avanzando. La idea es que esta red pueda continuar creciendo. Y ahora les voy a comentar un poco cómo hemos implementado esta iniciativa ya puntualmente en los gobiernos locales. Entonces, nosotros como fundación, cuando nos sumamos a esta mesa coordinadora, lo que queríamos era entender cuál era la mejor forma de poder apoyar a las municipalidades, ¿verdad? Para entender cuáles son los retos de las municipalidades, porque muchas veces hay muy buenas intenciones, pero no teníamos claro cuál era la mejor forma y qué era lo que las municipalidades necesitaban. Entonces nosotros adoptamos, digamos, acompañamos a 3 municipalidades en este proceso de implementación de la iniciativa. Esas municipalidades son Tibás, Curridabat y Montes de Oca. Ellas están aquí en el centro. Son 3 municipalidades que están bastante cerca. Ellas tienen características diferentes, sin embargo, todas estaban ubicadas en espacios urbanos, ¿verdad? En la gran área metropolitana. Entonces, lo primero que hicimos fue apoyarles a estos gobiernos locales en el proceso de diagnóstico participativo. Ay, aquí se corrió la letra, pero bueno, participaron aproximadamente 600 personas en 30 grupos focales, más o menos 10 grupos focales por municipalidad. Nosotros lo que hicimos fue aprovechar los grupos organizados que ya existían para poder llegar a diversidad de la población, ¿verdad? Entonces trabajamos con grupos organizados que ya se reunían una vez por semana, con las iglesias, realmente retomando lo que comentaba el compañero anteriormente, tal vez el grupo que nos faltó un poco fueron personas adultas mayores de clase alta. La mayoría de las personas que participaron eran de clase media baja o clase baja. Entonces, digamos que fue más su voz la que pudimos escuchar a la hora de realizar los diagnósticos. Muchos hallazgos, solo con el proceso de reunir a estas personas y decirles, este espacio es para escuchar cómo es la experiencia de ustedes como usuarios y usuarias de la ciudad, ahí ya hubo hallazgos, ¿verdad? Las personas nos decían que había pocos espacios, que nunca nadie les preguntaba estas cosas, ¿verdad? Fue como una catarsis. En los 3 cantones, las personas mayores lo que nos demostraron es que saben exactamente lo que necesitan, exactamente lo que quieren, y que los retos que enfrentan en los diferentes barrios y en los diferentes distritos, ahora les voy a contar para que lo veamos, cómo son prácticamente iguales. O sea, las personas en cantones diferentes, en distritos diferentes de esos cantones, lo que nos dijeron a la hora de sistematizarlo, pues era lo mismo. Tenían las mismas necesidades y terminaron ordenadas en las mismas prioridades, que ahorita vamos a ver cuáles fueron esos retos que las personas nos manifestaron.
Realmente, cuando nosotros pensamos en Costa Rica, ¿verdad? Esta es la imagen internacional que tiene Costa Rica y todos los costarricenses nos sentimos súper orgullosos de tener este país. Pero por otro lado, esta es la realidad que tenemos que transformar, que es nuestra realidad urbana, ¿verdad? Nos hemos enfocado muchísimo en el tema de las costas, de los parques nacionales, de la conservación de la naturaleza, pero cuando venimos a caminar por nuestras ciudades encontramos importantísimas barreras que influyen de manera directa en cómo envejecemos. De todas cuando hicimos los diagnósticos todavía no se habían agrupado las áreas de acción, entonces analizamos las 8 áreas de manera individual y de todas esas áreas, el tema caliente, terrible, protagonista, el 100% de los grupos focales fue el tema de la accesibilidad. Y esto yo me imagino que en los diferentes países también aparece, se evidencia como un tema crítico, ¿verdad? La realidad es que en Costa Rica hay una ley sui generis a donde cada acera pertenece o es responsabilidad del vecino que tiene la acera frente a su casa. Eso lo que ha generado es una tragedia, una historia de horror, de una trama fragmentada completamente, ¿verdad? Donde las personas hacen sus rampas para entrar a sus garajes o ponen baldosas en el piso que cuando llueve se convierten en un tobogán que resbala. No hay una trama continua de accesibilidad y esto sabemos también que tiene una repercusión inmediata en el momento en que una persona mayor que tiene cualquier dificultad de desplazamiento tiene que decidir si salir o no salir de su casa, porque la experiencia urbana es tan hostil, tan colmada de obstáculos, tan poco amigable, que es más seguro permanecer, digamos, encerrados en la casa con todo el costo que tiene esto a nivel de soledad no deseada, a nivel de deterioro cognitivo, de salud mental, de falta de movilidad, ¿verdad? De sedentarismo. Entonces, el hecho de que las personas estén en situación de soledad no deseada, encerradas en sus casas, porque no existe la infraestructura necesaria para que las personas puedan continuar siendo autónomas haciendo sus cosas, es una situación muy grave que vemos, yo diría, sin temor a equivocarme, en todos los cantones del país. Entonces, este tema de las aceras de verdad que sobresalió como el más terrible, el de mayor preocupación y las personas nos contaban todo tipo de anécdotas terribles sobre este tema. Después el tema del transporte público también. En Costa Rica las unidades de bus son súper viejas, no hay una cultura de los choferes de autobús de respeto a las personas mayores no pagan su tiquete de autobús, entonces nos decían que los autobuses ni siquiera se detienen. Las paradas de bus, pues hay miles de tipos y estilos, ¿verdad? Desde las de lata, aquí sin silla ni nada, hasta unas inexistentes que son simplemente un poste. En esta foto hay rotulación, pero a veces es solo un poste y si usted no sabe que hay para el bus, pues no hay ninguna señalética, no hay información, montones de incertidumbres, realmente una deuda histórica también. Después las personas nos hablaban sobre el tema de los espacios públicos y me acuerdo perfecto en Tibás, el antiguo alcalde, que en paz descanse, don Carlos Cascante, que él era como propulsor de los parques y Tibás ciudad de parques y cuando hicimos los diagnósticos y le preguntábamos a las personas si iban al parque y cómo era su parque y las personas nos decían que poco, que no iban mucho al parque, me acuerdo de él indignado porque se había hecho un esfuerzo enorme desde la municipalidad por mejorar los espacios públicos. Lo que las personas nos dijeron, no solo en Tibás, sino en los otros cantones también, es que efectivamente sí hay espacios públicos, pero esos espacios públicos no responden necesariamente a las necesidades de las personas mayores. Sabemos que para valorar la salud de un espacio público, uno de los elementos claves es la permanencia, si las personas van y permanecen en el espacio. Entonces, para que personas adultas mayores puedan tomar la decisión de voy a ir a pasar la mañana al parque y voy a permanecer ahí, pues tiene que haber mobiliario adecuado, tiene que haber sombra, tiene que haber bebederos de agua, nos decían, acceso a saneamiento público, si hubiera un baño público sería excelente, ¿verdad? Entonces las personas lo que nos decían es que sí hay parques, pero esos parques no están diseñados para mí. Y los contenidos que ahí suceden son muy enfocados en primera infancia o en juventudes, ¿verdad? Y a veces no tanto en lo que a mí me interesa.
El tema de baños públicos, bueno, nosotros hicimos una encuesta hace como 3 años complementaria a todo esto, que respondieron 300 personas mayores y también los hallazgos de arrolladores, ¿verdad? Un 75% de las personas decía que la falta de baños públicos afecta su vida cotidiana y un 80% de las personas indicaron tener condiciones fisiológicas que les hacen requerir un baño público con mayor frecuencia. Las personas decían incluso que a veces decidían simplemente no ir a hacer vueltas, no ir a hacer mandados, a hacer compras, porque no tenían claridad de, en caso de necesitarlo, a dónde estaría ubicado un servicio sanitario público. Y en Costa Rica esto, pues, súper escaso, muy pocos baños públicos, a veces los que hay son de cobro, entonces personas más vulnerables no tienen acceso. El tema de la vivienda, otro tema, Andrea, sí. 4 minutos. Ok, el tema de la vivienda, otro tema que se evidenció como con grandes déficits, ¿verdad? Las personas decían no tener información, no saber cómo acceder a créditos, cómo adaptar su vivienda, etcétera. Y bueno, todo el tema de la participación, de la brecha digital, también sobresalió como uno importante, ¿verdad? Las personas mayores dijeron que les preocupa que en esta ciudad que cada vez se hace más inteligente, los trámites cada vez más son digitales y la falta de acceso a capacitación para disminuir esa brecha digital. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Una vez que se sistematizaron estos diagnósticos en cada cantón y se crearon planes de acción, empezamos a financiar iniciativas piloto. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nosotros utilizamos una metodología que se llama placemaking para crear lugares amigables con las personas de manera participativa. Evaluamos todos los espacios que se seleccionó en conjunto con las municipalidades para intervenir y financiamos proyectos piloto. Mucho de lo que hemos financiado son parques amigables que se intervienen de manera participativa, todo con la municipalidad, nada sin la municipalidad. En el caso de Tibás, hemos encontrado un terreno tan fértil para trabajar con la municipalidad, con compañeros súper comprometidos que se han sensibilizado sobre este tema y la verdad hemos podido generar proyectos de impacto. Se han hecho intervenciones para hacer parques amigables con las personas mayores, con mobiliario, sombra, contenidos. Se ha trabajado el tema de circuitos de caminabilidad, generando corredores urbanos accesibles que conectan sitios de interés. Esto en los 3 cantones se ha trabajado con los táctil, con aceras dignas, que vemos instantáneamente que se hace la intervención y al día siguiente ya podemos ver el impacto de personas con discapacidad o personas mayores que están aprovechando los espacios. En el caso de Tibás tenemos este ejemplo del jardín terapéutico que ha sido un proyecto, la verdad, maravilloso en una comunidad envejecida, que fue un proyecto de vivienda social que se generó hace tal vez en los 70s, creo que los 70s, pero hace bastantes años y las personas envejecieron, entonces aquí se tomó la decisión conjunta de hacer un jardín terapéutico. Estas fotos son de todo el proceso, desde aquí cuando hicimos el diagnóstico participativo del lugar y las personas no estaban demasiado convencidas de que efectivamente íbamos a hacer esto. Aquí, cuando la municipalidad propuso el diseño, se hicieron las obras, se pintó un mural colaborativo con las personas mayores, se les capacitó durante 3 meses sobre cómo hacer un jardín urbano o jardinería y huerto orgánico. Las personas mayores sembraron el jardín, pintaron, disfrutaron. Ahora el jardín está florecido, maravilloso, pintado, feliz. Y lo más importante de todo el proceso no ha sido el jardín, ha sido el proceso de cómo esta comunidad realmente ha encontrado casi que un propósito de vida, decimos, ¿verdad? Cuando vemos el chat que se formó en torno al jardín, el chat de WhatsApp, y vemos los comentarios de las personas, cómo se apoyan entre ellas, cómo van a recoger a la persona que no tiene cómo llegar, como todos los lunes siembran y limpian el jardín, pero después sacan la mesa y las sillas de sus casas para hacer comidas compartidas. Entonces, realmente aquí vemos como no es solo infraestructura, tiene que ser infraestructura y participación para realmente lograr lo que queremos, que es personas mayores felices en su comunidad, siendo amigos, participando. Ya voy a terminar. Y finalmente, bueno, también financiamos el proyecto de teatro comunitario para personas mayores en la municipalidad de Curridabat, que ha sido un éxito. Este es el tercer año consecutivo que lo hacemos en alianza con la Embajada de España
y tenemos un grupo actualmente como de aproximadamente 20 personas mayores que empezaron como principiantes, temerosos y nerviosas de hacer esto y ahora ya tenemos actores y actrices comunitarios. Y además le hemos brindado acompañamiento a todos los gobiernos locales que forman parte de la red con sesiones mensuales a donde hemos trabajado diversos temas, desde placemaking, urbanismo, espacio público, hasta elaboración de proyectos, salud mental, perspectiva de género, porque la idea no es que las municipalidades hagan esto solas, sino que haya un apoyo constante, un intercambio de buenas prácticas. Este año incluso generamos unos fondos concursables para que más municipalidades pudieran acceder a recursos para generar iniciativas innovadoras en temas de movilidad y personas mayores. Entonces, básicamente, bueno, el mensaje es que sí es posible hacer cosas. Entendemos que los recursos son un reto, pero en todos estos casos, lo que hemos hecho es ver, ok, municipalidad, ¿qué pueden aportar ustedes? Que la municipalidad aporte lo que pueda, la fundación aporta lo que puede y otros actores se suman porque es en conjunto que podemos impulsar estas iniciativas de alto impacto en tiempos razonables, ¿verdad? Porque hemos tratado de que las cosas generen resultados rápido para ir quebrando un poco la sensación de desesperanza que a veces reina de nada se materializa y más bien generar estos proyectos piloto para que el cambio se perciba, las personas mayores se motiven y otros se puedan sumar a replicar este tipo de iniciativas en sus propios cantones. Bueno, un poco rápido, pero lo logré. Gracias, Andrea, por el esfuerzo de ajustarte al tiempo. También muy sugerente, muy interesante lo que has contado. Muy, muy bien ese llamamiento final a desterrar cualquier tipo de melancolía, si se puede. Muy interesante también esa mesa motora a nivel país, porque como bien sabéis, en los proyectos de ciudades amigables lo que ocurre es que el diagnóstico toca muchos temas en los cuales las municipalidades, ayuntamientos no siempre tienen las competencias. Entonces, generar esas alianzas en distintos niveles de gobierno es muy importante. También me ha llamado mucho la atención ese ejemplo de el fallecido Carlos Cascante, que con su mejor voluntad promocionó mucho las inversiones en parques, pero es verdad que tienes que tener en cuenta el uso que hace la gente de esos espacios, ¿no? Y por eso los espacios de participación, para entender cómo se usa el espacio privado, qué se necesita, qué se quiere, son tan importantes. Bueno, muchas gracias. Silvia, vamos con la tercera de las ponencias. Silvia Gascón, a quien le agradezco especialmente porque ha estado un poquito, todavía está convaleciente de una bronquitis. Esperamos que te respete la voz en los próximos minutos. Silvia Gascón es profesora de Psicología y magíster en Servicios de Bienestar Social para Personas Mayores de la Universidad de Alcalá, España. Asesora externa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas de Argentina. Profesora, fue directora del proyecto de ciudades y comunidades amigables en la región andina. Estás muy familiarizada también con esta red, ¿verdad? Consultora en temas de ciudades amigables y cuidados de larga duración. Profesora invitada del curso de formación de líderes de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores del IMSERSO, que es el organismo oficial que en España gestiona las cuestiones relacionadas con servicios sociales y personas mayores. Autora de diversas publicaciones y artículos para libros, revistas nacionales. El título de tu ponencia, Silvia, es Cuidar en Comunidad, porque estamos, digamos que con estas dos primeras ponencias nos hemos dado cuenta de la capacidad que tenemos actuando sobre el entorno desde el urbanismo para añadir vida a los años que hemos ido ganando. Añadir vida es añadir salud y buenas condiciones para poder vivir en plenitud de derechos. Pero es cierto que la condición humana conlleva implícita la fragilidad. Enfermamos, eventualmente, atención spoiler, morimos cuando llegue ese momento y entre tanto necesitamos cuidados de distinta duración, de distinta naturaleza a lo largo de la vida. Normalmente suelen ser más intensos al final de esta, a partir de ciertas edades. Y nos parecía, ¿verdad, Silvia?, que un enfoque de estos cuidados desde el ámbito comunitario, desde los barrios, desde las ciudades, bueno, valía la pena dedicarle una de las ponencias de esta tarde. Así que, sin más, Silvia, si quieres compartir pantalla. Está silenciada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Diego, con Andrea, felicitaciones por las presentaciones que hicieron, muy enriquecedoras, uno siempre aprende en estos encuentros. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, siempre este es el momento del estrés, pero bueno, esperemos que vaya. Eh, a ver si lo ven, si no. Perfecto. Bueno, em, entonces, Lo único, Silvia, si puedes poner el formato de ok. pantalla completa y más, perfecto, ya. Bueno, un poco a partir de lo que decía Isabel, ¿no? Yo pensaba, cuando hablamos de ciudades, en realidad hablamos de personas que habitan las ciudades, personas que hacemos las ciudades, personas que somos capaces de ser amigables con otros, de ser solidarios, de compartir, de mirar al otro, ¿no? La ciudad es como el ámbito, el entorno que nosotros construimos cada día. Entonces, pensar en ciudades amigables, que bueno, es un proyecto que muchos de ustedes saben, yo vengo trabajando desde su inicio, allá cuando se hizo el famoso protocolo de Vancouver, que hoy estamos discutiendo y estamos repensando, y las presentaciones tanto de Diego como de Andrea hacen que tome 5 minutos para decir que, en primer lugar, yo soy como una militante de este proyecto, porque este proyecto ha logrado que las personas que trabajamos con adultos mayores pensemos en las veredas, pensemos en el transporte, pensemos en la tecnología, pensemos en las características de las viviendas, temas que antes estaban absolutamente despegados de las áreas que tradicionalmente trabajan la temática de los adultos mayores. Y que hoy, como un dato no menor y muy importante de este proyecto, nos obliga a pensar intersectorialmente, nos obliga a trabajar con otros, nos obliga a pensar que desde el Estado, desde la sociedad civil, desde el sector privado, todos tenemos que unirnos si queremos vivir en una ciudad que sea amigable para todas las edades. Entonces, si bien, y yo acabo de escribir un artículo crítico del protocolo en relación a pedido de la Organización Panamericana de la Salud, donde también se plantea Costa Rica como ejemplo de puesta en marcha del programa. También quiero decir que esta metodología nos ayudó a abrir la cabeza. Así es que no es poco, no es poco. De todas maneras, bueno, hay mucho que hacer todavía. Y en ese marco quiero señalar también que de este proyecto CIHOP, que hay varias compañeras que están participando hoy de este seminario, y con el liderazgo de la Universidad de Viscosa, estamos desarrollando una plataforma que nos permita avanzar hacia universidades amigables. Porque una de las cuestiones que hemos visto en la investigación que hicimos desde la Universidad de Salud es que en Argentina, por lo menos, aquellas ciudades que han podido avanzar, no digamos en el plan de acción, que es muy difícil, como nos decía Diego, sino en la investigación, lo han hecho con el apoyo de universidades, o en algún caso con el apoyo de algún programa afiliado, como puede ser el caso en Costa Rica del Ministerio de Salud. Así es que creo que pensar en universidades amigables que hagan actividades de extensión, de investigación, que nos lleven a entender cada vez más la temática de las ciudades es una buena cosa que estamos iniciando también. Bueno, esta es la definición, la última definición que nos trajo la OMS, ¿no? Me encanta esto de un buen lugar para envejecer, ¿no? Uno quisiera ir a la zona sur de Costa Rica y quedarse ahí para siempre, o buscar otros lugares que también hay en cada uno de nuestros países, ¿no? Donde uno dice, yo acá me quedaría. Es eso, ¿no? Es un lugar amigable, es un lugar donde el trato es respetuoso, donde quizás los índices de seguridad son más amigables también, pero sobre todo son esas ciudades que nos ayudan a mantener nuestra independencia, ¿no?
y que respetan nuestra autonomía. Sabemos que la independencia o la dependencia es la capacidad o no de hacer las actividades de la vida diaria sin ayuda, pero la autonomía es la capacidad de decidir sobre mi vida y eso no se pierde nunca con los años, al contrario. Creo que cada vez tenemos más derecho a ser autónomos y a decidir sobre nuestras vidas para poder envejecer con dignidad. Una ciudad comunidad amigable es una ciudad que cuida, ¿no? Es una ciudad, lo pongo entre comillas porque la palabra cuidado, después voy a hablar un poquito, me hace un poco de ruido a veces. Es una ciudad que acompaña, me gusta más. Es una ciudad que escucha las necesidades, los deseos, las preferencias, y además es una ciudad que propone. Fundamentalmente es una ciudad que no discrimina. Y no solo que no discrimina, es una ciudad antidiscriminación. En continentes con tanta diversidad cultural, ¿no? Esta es una cuestión para tener muy en cuenta. Algo que siempre decimos, pero que me parece que es imposible no rescatar una vez más, no hablamos de vejez, hablamos de vejeces, los factores en los que hemos desarrollado todas nuestras vidas, sociales, culturales, psicológicos, biológicos, inciden y determinan, no influyen, determinan la forma como vamos a envejecer, particularmente la situación social y económica y el grado educativo alcanzado determinan que las personas podamos envejecer de diferentes maneras. Entonces, habrá tantas vejeces como personas que lleguen a viejas. Y esto que lo decía Isabel y lo dijeron mis antecesores en la palabra también, es algo que tenemos que tener muy en cuenta al formular políticas públicas. Esta es una lámina de la OPS que me gusta utilizar porque creo que es una imagen muy clarita de cómo esto que estamos diciendo, ¿no? Como las historias, como las condiciones en las que hemos nacido, hemos crecido, los trabajos que hemos tenido, las familias que hemos podido construir o no, van a determinar de qué manera vamos a envejecer. Porque si no, a veces no, las víctimas aparecen como culpables. Este enfoque entonces se basa en reconocer esto, ¿no? Como los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales configuran las vidas individuales. Y esto se nota también mucho en las diferentes cohortes o en las diferentes generaciones. Entonces yo voy a tomarme 2 minutos para contarle algo acerca de las mujeres de mi generación, ¿no? Yo acabo de cumplir 77 años. Y bueno, cuando nací estaba terminando la Guerra Mundial. Tengo recuerdos, ¿no? De las últimas invasiones a Hungría, sobre todo, recuerdos duros. Viví una infancia donde apareció una epidemia, ¿no? Como esta que acabamos de vivir con el COVID, que fue la epidemia de poliomielitis, que también tuvo un impacto terrible en las familias, en las escuelas, recuerdo compañeros. Recuerdo que por primera vez en mi vida vi a mi papá llorar porque tenía miedo de que mi hermano y yo nos contagiáramos. Vivimos también épocas de encierro en ese momento. Después en Argentina, para allá por los años 50, tuvimos la maravilla del voto femenino, ¿no? Impulsado por Eva Perón, desde el peronismo, por dirigentes radicales importantísimas también, que se unieron para poder lograr este derecho, ¿no? Y ya de grande me parecía imposible pensar que mi mamá cuando tenía 18 años no votó. Entonces, ¿qué pasó, no? ¿Cuántas historias vivimos estas mujeres que hoy estamos transitando la edad mayor? ¿Y cómo nos paramos frente al envejecimiento hoy? Porque después vivimos los maravillosos 60, ¿no? Entonces en ese momento nos pusimos la minifalda, invadimos universidades, lugares de trabajo, fumamos, que no estábamos tan bien, pero fue revolucionario en esa época. Y bueno, nos plantamos ahí como mujeres con derechos. Por primera vez invadimos, como dije, el mundo del trabajo. Pedimos lugares de cuidado para nuestros niños, para poder trabajar tranquilas.
ahora estamos pidiendo también lugares de cuidados para nosotras y para nuestros mayores, ¿no? Digo, cómo la historia nos repite y nos va indicando caminos en la defensa de los derechos. Después vivimos la peor de las dictaduras, ¿no? En el año 76 sobre todo, con tantos amigos y compañeros desaparecidos, hasta que por fin, en el año 84, recuperamos la democracia. Y en ese momento pensamos que era una nueva revolución, ¿no? Quizá en democracia, más pacífica, con consensos, con acuerdos, pero sin embargo no pudimos saldar la deuda social que todavía hoy tenemos los argentinos con nuestro pueblo, ¿no? Procesos sucesivos de hiperinflación que nos llevaron a algo que quizás sea la situación más crítica que estamos viviendo hoy con tanta intensidad, que es el descreimiento a las instituciones, el descreimiento en la política, el descreimiento en definitiva en el camino que nos puede conducir a una democracia con justicia social. Es la única manera en la que podemos concebir una democracia verdadera. Y bueno, en medio de todo esto, las personas mayores, que antes los más pobres no llegaban a la vejez, ahora también están llegando a la vejez. Entonces, el aumento de la longevidad, como bien decía Isabel, creo que es una de las revoluciones más importantes de este siglo y que nos hace repensar todo, y fundamentalmente repensar los entornos en los que vivimos, ¿no? Andrea nos habló de esto, pero rápidamente, las ciudades que cuidan comparten el marco conceptual de las ciudades amigables, ¿no? No al edadismo, no al edadismo, y en esto hasta las imágenes tenemos que cambiar, ¿no? Yo me acuerdo que hace tiempo decía siempre cuando hacía una presentación, no me pongan personas mayores con bastones, no me pongan personas mayores con anteojos, porque nos compramos esta idea de que todas íbamos a envejecer como Jane Fonda, o todos iban a envejecer ganando maratones, y no es así. Y entonces ahora resulta que nadie quiere usar un bastón y la gente prefiere caerse antes que usar un andador, o hemos extremado esta visión de un envejecimiento que es para pocos que tienen la felicidad de envejecer así. Pero muchos más envejecen con este concepto de envejecimiento saludable, ¿no? Que ese que nos dice, envejecemos bien si podemos hacer lo que nos gusta, lo que queremos. Yo en medio de esta bronquitis seguro que salgo curada, miren cómo se me curó la voz, porque estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, así que gracias por eso también. Eso es envejecer saludable, es envejecer. Una cultura antiedadista también es una cultura que no estigmatiza a los jóvenes, que no piensa que porque son jóvenes son vagos, son delincuentes, que se la pasan drogándose o tomando alcohol, ¿no? Ojo con este edadismo que afecta, si bien más, de manera más brutal a las personas mayores, también a los más jóvenes. Bueno, el enfoque de género, de lo cual también hablamos, no es lo mismo para una mujer que para un varón andar a las 8 de la noche por la ciudad. El enfoque intercultural que nos permite esto que decíamos al principio, ¿no? Antes del Zoom, reconocer en América Latina, ¿no? La maravilla que tenemos de compartir y de disfrutar usos tan diferentes en costumbres, en música, en colores, hasta en el idioma, ¿no? A veces este español que hablamos es tan diferente que de un país al otro tenemos que preguntar, ¿qué quiere decir eso? Entonces, esto es muy importante. Y la otra cuestión es un enfoque estratégico. Este enfoque estratégico que tienen que tener la planificación de las ciudades nos obliga justamente a esto, ¿no? A entender que es entre todos, que es con la participación sobre todo de las personas mayores, y que cuando digo entre todos, es entre todos, incluso aquellos que no son nuestros amigos, ¿no? Yo siempre digo, porque es un ejemplo tan conocido, el de Messi, que cuando alguien va a jugar en un equipo que juega Messi, ahora lo tienen ustedes en España,
No, ya se fue para Miami. Siempre alrededor de él hay 3 o 4, ¿no? Hay 3 o 4 que lo controlan, que lo cuidan. No lo pueden sacar de la cancha. No podemos sacar de la cancha a los que no son nuestros amigos. Tenemos que tener una estrategia para poder incorporarlos si es posible y ganarles si no es posible incorporarlos. Entonces, envejecer bien, porque de eso se trata, envejecer bien, para envejecer bien en comunidad, no alcanza con tener a alguien que nos apoye o alguien que nos cuide. Yo este tema lo trabajo bastante porque creo que no es un binomio cuidador-cuidado. No, es necesario contar con una red de apoyo social, que por supuesto empieza por las familias, que sabemos que solas no pueden, que todo no pueden, pero que tienen un deber que es irreemplazable, que es el afecto, el llamado telefónico, el hola, ¿cómo estás? Aunque sea de lejos. Es imprescindible tener una vivienda adecuada, ¿no? A veces se habló de esto también. Si la vivienda no es adecuada, hay que arreglar la vivienda. No podemos mandar a una persona a una residencia porque le falta acomodar la vivienda, quitar una barrera arquitectónica, hacerla más accesible, más amigable, ¿no? Necesitamos accesos rápidos y seguros a sistemas sociosanitarios, particularmente en Argentina, del primer nivel de atención, ¿no? Le falta ahí mucha formación de gerontólogos, de geriatras y de médicos que conozcan el proceso de envejecimiento normal y patológico. Nos hacen falta actividades a las que podamos incluirnos y participar con otros, ¿no? Para evitar esta famosa soledad no deseada. En definitiva, un ecosistema amigable, que tiene que ser accesible, pero que además favorezca la inclusión y la participación social. Entonces, para trabajar en comunidad, es importante aprender las características de trabajar con personas adultas mayores. ¿Cómo hacemos para trabajar con personas mayores? Pero importa sobre todo la experiencia de trabajar con otros, ¿no? Creo que Diego nos alertaba sobre la interdisciplina, que también implica tener la cabeza abierta, escuchar cosas que a veces no nos gustan o no comprendemos, o no nos gustan porque no las entendemos y no tenemos esa capacidad de abrirnos a lo diferente. Entonces el diálogo de saberes y esta capacidad de formular ante problemas nuevos soluciones creativas. Por eso insisto mucho en esto yo. Importa el qué, pero también el cómo. Cómo nos acercamos, cómo escuchamos. Somos capaces de compartir nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros éxitos, pero sobre todo somos capaces de consensuar. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Ayer cuando preparaba la presentación, ¿qué significa actuar hoy en mi país, en mi ciudad, en comunidades cuando las condiciones para la acción conjunta han quedado devastadas o menoscabadas, donde el individualismo avanza de una manera tan brutal y la exclusión es tan fuerte que cómo hacemos para recuperar la esperanza y el deseo de participar? ¿Quiénes somos los que estamos en esta lucha? ¿Y por qué seguimos adelante? ¿Y de dónde sacamos la fuerza para organizarnos y participar? ¿Cómo hacemos esto que nos pide Isabel, ¿no? Cuidar en comunidad, generar ciudades que puedan encontrar en cada barrio un espacio para encontrarnos con el otro. Porque la gente está ahí, ¿no? Las personas estamos en el centro. Cualquier tipo de planificación tiene que poner en el centro a la persona y reconocer y poder fortalecer este primer círculo que es el más importante, la familia, los vecinos, esas personas con las que tenemos acceso casi cotidiano cuando vamos a hacer una compra, cuando vamos después un poquito más lejos al centro de salud o al centro comunitario. ¿Cuánto nos cuesta acceder a estos círculos que son los que en definitiva nos permiten concretar este discurso de la inclusión,
de la participación. ¿Cómo hacemos? Las instituciones de seguridad social, las políticas públicas nacionales, a veces están más lejos, pero un Estado inteligente tiene que poder enraizarse, tiene que poder, no me gusta bajar, tiene que poder incluirse y fortalecer esos grupos que son los que apoyan cotidianamente. Las familias, los vecinos, los amigos, porque también las redes de amigos, que es algo en lo que tanto insistimos, tan importante en la vejez, se fragilizan y envejecen. Entonces necesitan apoyos, necesitan ayuda. Y ahí es donde tiene que estar el Estado inteligente. Un Estado que apoya y fortalece el trabajo comunitario. Porque además en este trabajo comunitario, como dije, encontramos a las personas diversas, con diversas necesidades, pero también con preferencias y aspiraciones. Encontramos personas mayores resilientes, personas de más de 80 años que están cuidando a su pareja de 85 años. Encontramos personas de 75 años que salen a la calle a trabajar porque no les alcanza su jubilación. Encontramos personas con dependencia que no encuentran quien los ayude cada mañana para poder levantarse. Entonces, por un lado, vemos esta capacidad de resiliencia que hemos tenido y que tenemos las personas mayores que nos alejan de la visión prejuiciosa de la vejez, pero nos enfrentan inevitablemente a dificultades estructurales y dinámicas que nos obligan a reinventarnos y a reinventar. En definitiva, hay un contexto social y económico que tiene que ver con la desigualdad social, producto de las severas políticas económicas que excluyen a miles de ciudadanos, que no vamos a poder combatir desde una ciudad o desde un grupo o desde un pequeño sector aislados, pero que sí podemos juntar voces para hacernos oír y para plantear de nuevo que hay situaciones que deben ser modificadas. Y las personas mayores tenemos una trayectoria en esto que tenemos que poner de nuevo en la agenda pública. Entonces, empecemos por respetar la diversidad y por reconocer también que hay problemas que son fundamentales. El primer problema, sí, voy rápido ahora. 3 minutos, por favor. Son personas en situación de pobreza, personas sin vivienda porque ya no la van a poder tener, personas en situación de dependencia y personas viviendo en situación de soledad no deseada. Solo un punto acá. Son problemas de distinta naturaleza, por lo tanto requieren diferentes respuestas. No todo se resuelve con políticas sociales. Las políticas sociales a veces son la ambulancia de las políticas económicas. En definitiva, recalculamos. Pasamos de formar cuidadores, cosa que se ha extendido muchísimo en América Latina, a generar sistemas de cuidados. Pasamos del cuidado al apoyo para que lo importante sea la persona. Pasamos de la idea de envejecer en casa a esta idea que nos decía Diego también, envejecer en comunidad. Pasamos de servicios centrados en la oferta, definidos desde la política, desde arriba, a servicios centrados en las personas. Entonces, son solo unas fotos ahora, Isabel. Contarles que hace un tiempo en La Plata organizamos esta red maravillosa de personas mayores en la que nos preparamos, trabajamos, nos capacitamos y cuando apareció el programa Ciudades Amigables fue un motor fundamental para nosotros. Nos enseñó a trabajar haciendo alianzas, nos enseñó que era muy importante comunicar y tener presencia en los medios de comunicación, nos enseñó que debíamos llegar a los funcionarios públicos y ahí estamos en el Consejo Deliberante ocupando las sillas de los concejales para hacer llegar nuestras demandas. Nos enseñó que hoy la gente ya no se reúne como en los 60 para cambiar el mundo, que hacía falta una plataforma concreta, ir por las veredas, ir por el transporte, ir por la salud accesible, ir porque se escuchan nuestras voces. Y así salimos a la calle a poner el cuerpo, sin pedir demasiada ayuda oficial, porque si no, después no podemos pararnos a protestar. Y fundamentalmente
quería traerles esta, que ya algunos la habrán visto varias veces, pero es la que más me gusta. Luchamos por un transporte amigable. Eso fue un semaforazo en pleno centro de la ciudad de La Plata, donde le pedimos a los conductores que nos ayuden a que las personas mayores podamos usar el transporte público. Hicimos capacitaciones, no solamente es cambiar las veredas, ¿eh? Hay cosas que se pueden hacer sin dinero y que ayudan a que desde la sociedad civil podamos también trabajar en ciudades más amigables. Finalmente, decirles que es importante consolidar movimientos de personas mayores, trabajar aliados con otros movimientos y permear las políticas públicas. Con esta termino. Los jóvenes de nuestra generación teníamos una decisión política, no demasiado consciente a veces, cambiar el mundo. Hoy somos personas mayores que con más nivel de conciencia estamos dispuestos a dar lucha de nuevo, a enfrentar esta nueva etapa de la vida, a desalojar la fragilidad, para que nosotras y otros podamos envejecer en comunidad. Porque envejecer bien en comunidad es una idea a la que le llegó la hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Gracias por el esfuerzo, esa voz que se nota que todavía está tomada, por tu presentación tan evocadora. Tengo que decirte que me ha resultado muy emocionante ese recorrido por la historia vital, ¿no? Cuidarnos es también ese ejercicio de memoria, porque nos hacemos mayores, nos hace mayores el entorno, nos hacen mayores las personas con las que compartimos la vida, nos hacemos mayores con qué hacemos con lo que nos pasa. Muy evocador, digo. Muchísimas gracias. Hemos invitado a las personas participantes a trasladar sus preguntas en el chat. Os invitamos también, si tenéis alguna cuestión, que trasladar a las ponentes a que abráis el micrófono y os lancéis. Y también una cuestión procedimental, y me vais a perdonar por la acumulación de tareas, quienes estáis participando. Voy a dejar en el chat una encuesta de valoración del webinar que nos va a ayudar al equipo de la oficina técnica a tratar de mejorar en las próximas sesiones. Quedan todavía 2 del ciclo. Y vuestra opinión, son 2 minutos, está concebido para que sea breve, es muy valiosa. Tengo que deciros también que ha habido varias personas que os han felicitado vía chat por todas vuestras presentaciones. Os lo traslado así de manera genérica. Y no sé si hay alguna pregunta o queréis también hacer alguna reflexión al hilo de las presentaciones de cada uno de vosotros. Entre otras razones porque representáis, o sea, venís de mundos diferentes, ¿no? Sois 3 representantes de esa interdisciplinariedad que mencionabas en tu presentación al principio, Diego, porque es verdad, y lo ha mencionado Silvia, que con demasiada frecuencia todos los temas relacionados con personas mayores tienden a ser percibidos como una competencia exclusiva de servicios sociales, bienestar social, como se llame. Y no sé si algo ha quedado claro de vuestras 3 exposiciones aquí esta tarde, es que la cosa es un poco más complicada que eso. Es transversal y atañe a todos los niveles y a las distintas áreas de las municipalidades y ayuntamientos, ¿verdad? Sí, bueno, ¿hablo? Sí, por lo menos. Bueno, pues reitero mis felicitaciones porque siempre es grato encontrarme con amigos y aprender siempre de otras visiones sobre un tema tan interesante. Sobre precisamente la cuestión de cómo nos acercamos a las distintas disciplinas, que bueno, yo estoy seguro que hay distintos profesionales de distintas disciplinas aquí en este evento. Y yo precisamente quizás por mi historia de vida he tenido la oportunidad de trabajar en facultades de arquitectura, en facultades de psicología. En definitiva, he hecho un periplo por distintos centros y además en distintos países, ¿no? Y lo que sigo echando en falta es que los temas transversales siguen estando aún poco presentes. El tema del envejecimiento sigue siendo una cuestión meramente secundaria en las facultades de arquitectura, por ejemplo. Yo lo echo en falta, tanto en España como en América Latina.
más allá, por supuesto, de aquellos arquitectos que de manera honrosa están tratando a través de asociaciones de desarrollar iniciativas en este sentido. Y hay muy buenos exponentes. Javier es un buen exponente en España de esta cuestión. Pero sigo pensando que nos queda mucho que hacer. Una cuestión que subrayaba es que las ciudades amigables no se puede hacer con una serie de profesionales. Tenemos que seguir aprendiendo de todo. Creo que es básico el acercarnos. La gerontología ambiental, que es un área de conocimiento emergente, es importante el diálogo entre los distintos profesionales. Y yo creo que es algo que nos debe de animar a aprender a generar grupos de investigación, a desarrollar investigaciones conjuntas para lograr realmente entornos amigables. Yo creo que la cuestión del cuidado, yo lo destaco como un buen ejemplo. Silvia lo ha puesto de manifiesto, la importancia del cuidado y del entendimiento donde participen en comunidad distintos profesionales, ¿no? Y bueno, pues me encanta seguir aprendiendo de vosotros, así que os felicito. Gracias. Si no se anima nadie, yo os preguntaría, Andrea, Silvia, habéis hecho mención las dos en distintos momentos de vuestras presentaciones a la importancia del del propio proceso participativo que se abre, ¿no? Creo que lo has mencionado tú, Andrea, que lo importante del jardín terapéutico, por cierto, una pausa publicitaria, Coslada y Tibás, las dos tienen jardín terapéutico, seguro que son una buena práctica que interesará a otras municipalidades aquí participantes. Habéis hecho mención a que lo importante es el proceso, ¿no? A los vínculos comunitarios que se crean ahí. No sé si podéis comentar un poco más, porque claro, ahí hay una simbiosis entre el trabajo ciudadano y como nos acompañan personas de ayuntamientos y municipalidades que tal vez se estén preguntando, bueno, ¿y nosotros qué pintamos ahí? ¿Cómo lo favorecemos? ¿Cómo lo promovemos? ¿Permanecemos al margen? Pero también hace falta implicación de las instituciones. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, primero para comentar sobre lo que estaba diciendo Diego antes de contestarte, que está relacionado, además del trabajo interdisciplinar, ¿verdad? De las diferentes instituciones y todo, yo creo que también de los liderazgos comunitarios, porque no sé cómo es en los países de ustedes, pero por lo menos en Costa Rica, cada vez que voy a reunirme a un barrio, a una comunidad con los liderazgos comunitarios, ¿qué me encuentro? Señoras mayores. Señoras, mujeres, adultas mayores que están haciendo la asociación de vecinas porque quieren mejorar su comunidad o porque quieren un barrio más seguro. Pero la gran cantidad de de los liderazgos son personas adultas mayores, que además son las que tienen el tiempo para dedicarse a hacer estas cosas. Entonces, ahí, ahora sí, retomando lo que comentaba Isabel, ¿cómo es esa implicación absoluta de parte de la municipalidad y de parte de la comunidad? La municipalidad no se puede ver como solo este ente con el cual se tramitan permisos y se les pide asistencia para que les manden un programita ahí de recreación. La municipalidad y la comunidad, por lo menos en el caso del jardín terapéutico, que por cierto fuimos a Coslada en el 2019 y nos inspiró el de Coslada para poder trabajar un tema así en Tibás. El proceso tuvo implicación total desde el principio. Digamos, el arquitecto de la municipalidad, Brandon Maroto, que es excelente, y Mónica, ¿verdad? Que es la encargada también del tema de persona adulta mayor en la municipalidad de Tibás, desde el día 1 fueron los que coordinaron todo con la comunidad para ir a hacer el diagnóstico participativo. Y el arquitecto Brandon, que iba a diseñar el jardín, estuvo ahí en todas las sesiones de diagnóstico que hicimos. Escuchó de primera mano todo lo que dijeron las personas mayores, desde los retos que tenían como comunidad, las rencillas tal vez que había entre una asociación y un grupo de mayores que existía en la misma comunidad, entendió a profundidad la realidad. Y después se hizo una propuesta de diseño que integró todas estas sugerencias y anhelos que nos dijo la comunidad, ¿verdad? Y entonces después se hizo el proyecto, pero por supuesto que sobre la marcha también hubo 1000 emergentes, ¿verdad? Como no sé, desde esta persona me arrancó la planta que yo sembré y sembró otra cosa que se fue a traer del corredor de su casa, ¿verdad? Y esos micropleitos, digamos, también generan tejido social, porque entonces después viene todo el proceso de negociación y de cómo los amigos mayores
tratan de que estas dos personas no se peleen porque lo más importante es el grupo. Todo esto, digamos, solo analizando el chat de WhatsApp, que a veces como ejercicio antropológico es tan interesante, uno dice, realmente el jardín cumplió su función, porque sí, ahora hay un espacio público maravilloso, que toda la comunidad yo creo que ama, porque ellos, las personas mayores, recogieron hojas, sembraron plantas, pintaron, paliaron, hicieron compostaje y todo esto. Pero lo más importante son esas pequeñas interacciones que se dan todos los días. Ahora ellos, como hicieron el chat de WhatsApp para gestionar su jardín, después ya resulta que han hecho 3 paseos recreativos fuera de San José con el grupo. Alquilan una buseta entre ellos, ¿sabes? Como que el jardín fue el catalizador de toda esta amistad, ¿verdad? Y que estaba latente. Las personas ya estaban viviendo en ese barrio desde hacía 30, 40 años, se habían envejecido juntas, pero tal vez les faltaba la excusa para que ese cohabitar se convirtiera más bien en una amistad y en una relación. Y la municipalidad está en ese chat de WhatsApp. Seguro a veces dicen, me quiero morir porque no paran los mensajes todo el día, pero la municipalidad está presenciando todos estos problemas, todas estas interacciones, todas estas ganancias. Hace unas semanas hubo una situación con el agua, que si no había agua en el jardín y que cómo íbamos a regar las plantas, y se dio una crisis como de 2 días seguidos de spam en el chat por el agua. Y al final el tema se solucionó con la municipalidad participando, con los vecinos participando, con los mayores participando. Entonces, realmente por eso es que digo que lo importante no es el jardín, aunque el jardín es importante, pero es ese proceso lleno de pequeños matices que está detrás del jardín, el que realmente nos puede permitir afirmar que estamos fortaleciendo el tejido social, que estamos apoyando a esas personas mayores para que puedan florecer amistades y florecer nuevos propósitos de vida en torno al proyecto. Qué bonito, Andrea. Y Silvia, lo has vivido en el grupo que presentabas de La Plata. Digamos que estos cuidados, como los que se han vivido en el Jardín Terapéutico de Tibás, pedimos un poquito, quizá un salto cualitativo cuando se trata de cuidados en situaciones de grandes necesidades de apoyo o situaciones de dependencia de las personas mayores. Te pediría una última reflexión sobre ello, haciendo ya abuso de tu voz. Y así cerramos. ¿Estás silenciada? Sí, primero quería hacer algún comentario breve porque sé que hay mucha gente de municipios, seguramente existen ámbitos, ¿no?, institucionales que favorezcan la participación. Me parece que esto es muy importante, la creación de consejos intersectoriales. Esto no es garantía, pero si el consejo intersectorial está presidido por el intendente o el alcalde o por alguien que ejerza un poder político real, es más factible que se pueda trabajar intersectorialmente, que si está en un área que tiene poco poder político. Y la segunda cosa es la creación de consejos de participación social, ¿no? Y acá yo tengo una observación producto de tantos años de trabajo en este tema, y es que ¿a dónde buscamos? ¿A dónde buscamos estos grupos motores de personas mayores que sean capaces de pararse frente al municipio y decirle, queremos que arreglen la vereda, aunque sea la vereda de la municipalidad? No es la gente que habitualmente viene al municipio, no son los clientes, por lo menos en las ciudades de América Latina donde yo trabajé, son personas convencidas y con ganas de transformar, de luchar y también de ponerse de acuerdo, ¿no? Me parece que por un lado eso. Y por otro lado, me parece que de estas redes salen, y de hecho hemos tenido algunas experiencias interesantes en pandemia a través de voluntariados, simplemente de llamados telefónicos, ¿no?, de personas mayores que asumían un compromiso de a las 4 de la tarde llamar a otra persona mayor que estaba sola. Tuvimos experiencias con las universidades de acompañar a las personas mayores que no podían vacunarse contra el COVID porque se hacía a través de una aplicación que no podían bajar. Entonces los chicos de la universidad fueron a los barrios y ayudaron a las personas mayores. Digo, porque hay muchas de estas cuestiones que se pueden hacer que nos fortalecen a quienes los hacemos, nos empoderan a quienes los hacemos, y que no requieren demasiados recursos.
Seguramente, y comparto también con Diego, que el apoyo internacional, el apoyo de organismos como la Unión Europea y tantos otros en países que estamos con tantas dificultades económicas, son importantes y ojalá que lleguen. Pero bueno, no quería dejar de decir algo también de la alegría de que esté Javier acá, de quien hemos aprendido tanto en otros seminarios, y bueno, y que ojalá también pueda, quizás después dejarnos alguna reflexión. Muchas gracias, Isabel, otra vez. Em, no, gracias a vosotras. Mar Martínez, y con esto ya tenemos que terminar, en el chat pone lo siguiente. Qué interesante que participar en estas iniciativas urbanísticas termina influyendo en la comunicación entre las personas que viviendo al lado no se conocen hasta ese momento. ¿Existen más solo con personas mayores? ¿No hay experiencias urbanísticas que potencien la relación intergeneracional? Sí, sí las hay, ¿eh? O sea, a lo largo, si uno se acerca, yo que por deferencia soy profesor, siempre si uno consulta la literatura se dará cuenta que hay iniciativas muy interesantes que refuerzan lo que se llama las relaciones intergeneracionales, ya sea en temas de vivienda, en actividades, en temas de la propia ciudad saludable. En definitiva, hay toda una serie de estrategias a lo largo y ancho del globo en el que uno puede profundizar. Os recomiendo literatura sobre esto. Esto se ha desarrollado en el mundo anglosajón y hay iniciativas muy interesantes al respecto. En España hay pisos tutelados donde se fomentan las relaciones intergeneracionales entre estudiantes y personas mayores, pero en definitiva, a nivel de ciudad, el tema del desarrollo de este tipo de iniciativas que fomentan las relaciones intergeneracionales es una realidad que se ha puesto de marcha a lo largo y ancho, y organizaciones como la OMS lo han puesto de manifiesto. Quisiera cerrar diciendo que creo que es crucial que las corporaciones locales, que siempre tienen el problema del déficit económico, cuenten más con las universidades y con los investigadores, ya que somos un recurso que puede servir de manera gratuita y potenciar y mejorar las fortalezas de esas corporaciones en materia de formación, etc. O sea, creo que es importante apoyarnos los unos de los otros y poder favorecer ese envejecimiento en comunidad que todos anhelamos. Bueno. Gracias, Diego. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Diego, Andrea, Silvia, por vuestras ponencias esta tarde. Creo que son muy evocadoras, muy sugerentes, muy para leer también, o para volver a escuchar, o para consultar las presentaciones que vamos a compartir con todas las personas participantes e interesadas en estos temas en la web del proyecto. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Esperamos que os haya resultado interesante. Os pedimos, por favor, que rellenéis la encuesta que os hemos pasado en el chat, y próximamente compartiremos tanto la grabación de esta sesión como las presentaciones, como he dicho. Buenas tardes y gracias en nombre del proyecto Coslada Tibás, Ciudades que Cuidan. Muchas gracias, muy linda estuvo la conferencia, muy buena. Les pasé muy bien. Gracias, chao. Hasta luego. Adiós, Saludos, gracias. 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 Saludos.